Otro tema que siempre viene en el examen del Comipem sería la factorización. Por lo regular, lo que va a venir es la factorización de una diferencia o resta de cuadrados. Es muy fácil que en el examen tú te des cuenta cuando es una diferencia de cuadrados, porque siempre son dos términos algebraicos que se están restando. Entonces, siempre que se estén restando, lo único que hay que hacer es sacarle la raíz cuadrada a cada uno de los términos de tu diferencia de cuadrados. Quedaría raíz cuadrada de x cuadrada es x, menos raíz cuadrada de 25 es 5. Y a continuación pones el binomio conjugado de x menos 5, que sería x más 5. Y listo, esa sería la respuesta. Veo en el examen del Comipems que voy a presentar dos expresiones algebraicas que se restan. Dos expresiones algebraicas que se restan. Le saco raíz cuadrada. Entonces, raíz cuadrada de x cuadrada es x, menos la raíz cuadrada de 9 es 3. Si aquí tengo x menos 3, acá va su conjugado, que es x más 3. Y listo, esa sería la respuesta. Esos son los factores de esta diferencia de cuadrados. Si llegara a venir la factorización de un trinomio, la factorización de un trinomio la haces de la siguiente manera. Vas a poner dos paréntesis. En el primer paréntesis vas a copiar y pegar el signo del segundo término del trinomio. Aquí es menos, aquí pones menos. Luego lo que vas a hacer en el siguiente paréntesis, vas a multiplicar los signos del segundo y tercer término del trinomio. Menos por menos es más. Esta x cuadrada se parte como x por x. Echamos un vistazo a las respuestas del examen. Mi respuesta debe de tener un menos y un más. La respuesta del inciso A no puede ser porque ambas tienen más. No puede ser el inciso B porque ambas tienen menos. Ando en busca de menos y más. Entonces, fíjense, aquí tengo menos y más y menos. Puede ser alguna de estas dos. Para saber cuál es la correcta, me fijo que el segundo término del trinomio debe de quedar negativo al hacer la resta de números. Entonces, aquí debe de ir el número más grande. El número más grande de los que muestra la respuesta debe de tener el signo negativo. Entonces, la respuesta sería el inciso C. Aquí es menos 4 y aquí es más 3. Efectivamente, si multiplico menos 4 por más 3 me da menos 12 y si a menos 4 le sumo 3 me da menos 1. A ver, vamos con este trinomio. Cuando factorizo un trinomio, pongo dos paréntesis. Copio y pego tal cual el signo del segundo término del trinomio. Multiplico los signos del segundo y tercer término del trinomio. Menos por más me da menos. Por eso aquí va menos. Esta x cuadrada se parte como x y x. Ando en busca de una respuesta que en ambos paréntesis tenga menos. Pues la única que lo tiene es el inciso B. Entonces aquí sería 4 y 2. Efectivamente, menos 4 por menos 2 da más 8 y menos 4 menos 2 suman menos 6. Así debo de factorizar en el examen. Aquí no te angusties. Es muy sencillo. Dice, la solución de esta ecuación, aquí ya está factorizado, está igualado a 0. Lo único que tú tienes que hacer es cambiarle los signos a los números que veas a la derecha de la x. Es decir, si aquí tú tienes más 1, una solución va a ser menos 1. Si aquí tú ves menos 2, le cambias el signo y la otra solución es más 2. Por eso la respuesta va a ser las soluciones de esta ecuación de segundo grado, que está igualada a 0, es menos 1 y más 2. ¿Qué hicimos? Solamente le cambiamos el signo. Es lo único que tienes que hacer en el examen. Cambiarle el signo al número que está a la derecha del x, si esto viene factorizado. A ver, vamos a practicar lo mismo. Las soluciones de la ecuación x menos 4 por x más 3. Agarras tu lápiz, encierras cada número y le cambias el signo. Si aquí tú tienes menos 4,
lo contrario a menos 4 es más 4. Si aquí tú tienes más 3, lo contrario a más 3 es menos 3. Y ya, así de sencillo. Le cambio el signo a los números que están a la derecha de x. Por eso la solución sería 4 y menos 3. Listo. Ahora, si el examen se complica un poquito, nos van a dar el trinomio igualado a 0. Ya no va a estar factorizado. Aquí no te angusties, no factorices, no ocupes la fórmula general. Vamos a sustituir cada uno de los posibles valores que nos dan en nuestra ecuación hasta que nos quede 0. Por ejemplo, vamos a agarrar el menos 2 y lo elevamos al cuadrado. Más 2 por menos 2, menos 35. Esto nos tiene que dar 0. Menos 2 al cuadrado es 4. Más por menos da menos. 2 por 2 son 4, menos 35. 4 menos 4 es 0. Nos va a quedar menos 35 y menos 35 no es lo mismo que 0. Por eso una solución de esa ecuación de segundo grado no puede ser menos 2. Vamos ahora a sustituir el valor del 2 en nuestro trinomio. Quedaría 2 al cuadrado más 2 por 2 menos 35. Tiene que darnos 0. 2 al cuadrado es 4. 2 por 2 da 4. Menos 35. Aquí es bien claro que 4 más 4, 8. 8 menos 35, la resta nunca va a ser 0. Por eso tampoco la respuesta es el 2. Vamos con la siguiente sustitución. Agarramos el 7 y lo metemos en nuestra ecuación de segundo grado. 7 al cuadrado más 2 por 7 menos 35 para que nos dé 0. 7 al cuadrado, 7 por 7 es 49, más 2 por 7 es 14, menos 35 nos tiene que dar 0. Si al 49 le sumamos 14 y a eso le restamos 35, tampoco nos va a dar 0. Por default, entonces, la respuesta debe de ser menos 7. ¿De acuerdo? Estamos en un examen donde me puedo poner nervioso, se me puede olvidar la fórmula general y se me puede olvidar factorizar. Entonces, lo que estamos haciendo es apoyándonos de las respuestas que nos ofrece el examen y sustituir en el trinomio hasta que me quede 0. Así estamos sacando las respuestas. Estamos haciendo esto lo más fácil que se pueda. Siguiente ejercicio. Las raíces o soluciones de este trinomio. Vamos a hacer la misma dinámica. Vamos a agarrar primero el número 1 y lo vamos a sustituir aquí en el trinomio hasta que me dé 0. 1 al cuadrado más 1 menos 12. 1 al cuadrado es 1, más 1, 2. Y 2 menos 12 nunca me va a dar el 0. Por eso la respuesta no está en el inciso A. Siguiente inciso. Agarro el menos 4. Menos 4 al cuadrado, estoy sustituyendo en el trinomio, más menos 4 menos 12, y esto me tiene que dar 0. Menos 4 al cuadrado, menos por menos da más, 4 por 4 es 16, más por menos da menos, 4 menos 12. 16 menos 4 son 12, y 12 menos 12, 0. El menos 4 sí satisface la ecuación. Ahora vamos a sustituir el 3 en la misma expresión. Quedaría 3 al cuadrado más 3 menos 12. Y eso me tiene que dar también 0. 3 al cuadrado es 9. 9 más 3, 12. Y 12 menos 12, 0. Como al sustituir el menos 4 y el 3 en el trinomio me dio 0, entonces la respuesta es el inciso B. Las raíces o soluciones de esta ecuación de segundo grado son menos 4 y 3. Otro tema que siempre va a venir en tu examen es el del sistema de ecuaciones lineales de 2×2. De la misma manera, aquí no te angusties si no recuerdas cómo se resuelve con algún método de los que se vio en el curso. Apóyate de las respuestas que te está dando el examen y sustituye, es lo más sencillo y menos estresante para un examen. Vamos a agarrar los valores del menos 3 y el menos 2 y los vamos a ir sustituyendo en cada una de las ecuaciones del sistema. Por ejemplo, sería 5 por x, pero aquí nos está diciendo que x posiblemente valga menos 3. Menos 3 por y, que aquí nos dice que posiblemente tiene un valor de menos 2.
y esto nos tiene que dar 21. Más por menos da menos, esto es menos 15, menos por menos nos da más. Menos 15 más 6 nunca nos va a dar 21. Como esta no es una igualdad, entonces en el inciso A no está la respuesta. Nos pasamos a la siguiente pareja de números. Volvemos a sustituir el valor del 3 y menos 2 en la primera ecuación. 5 por x, que vale 3, menos 3 por el valor de y, que vale menos 2. Y esto nos tiene que dar 21. A ver, sería 5 por 3 da 15, menos por menos nos da más, 3 por 2 da 6, y 15 más 6 nos da 21. Entonces, la primera ecuación sí queda satisfecha por estos dos valores. Vamos a hacer ahora lo siguiente, vamos a sustituir también estos dos valores en la siguiente ecuación. Los valores de aquí deben de sustituirse en las dos ecuaciones y nos debe de dar la igualdad de las dos ecuaciones. Entonces sería 3 más 2 por y, que vale menos 2, y esto nos tiene que dar menos 1. 3 más por menos menos, 2 por 2, 4, y 3 menos 4 efectivamente nos da menos 1. Entonces la respuesta está en el inciso B. ¿Cómo llegamos a la solución? Sustituyendo tanto el valor de x como el de y en la primera y en la segunda ecuación hasta que nos dé la igualdad. ¿De acuerdo? Vamos al siguiente ejercicio. Lo mismo, nos pide resolver este sistema de ecuaciones. No me angustio, no importa si no recuerdo todo lo que vi en el curso. Me apoyo de las respuestas y empiezo a sustituir valores en cada ecuación. Empezamos, entonces sería 3 por m. M vale menos 2. Menos 2 por n. N vale 4. Y esto nos tiene que dar menos 14. 3 por menos 2 es menos 6. Menos 2 por 4 es menos 8. Y menos 6 menos 8 efectivamente suma menos 14. Sí se cumple la igualdad. Agarramos estos mismos valores y ahora los sustituimos en la ecuación de abajo. 2 por menos 2 más 3 por 4 igual nos debe de dar 8. Vamos a ver si es cierto. 2 por menos 2 es menos 4, 3 por 4 son 12, y si al 12 le quito 4 efectivamente nos da 8. Como el valor de m y de n sustituidos en estas dos ecuaciones nos dan una igualdad, entonces la respuesta está en el inciso A. Y así es como te recomiendo que resuelvas este tipo de ejercicios. Aquí es bien importante que tú en tu examen, pues, agarres, por ejemplo, con tus dedos, formes el ángulo y lo desplaces hacia abajo. Nos damos cuenta entonces que este ángulo es igual a este de aquí. Es igual a este de aquí. Este ángulo vale también 2x más 4. Y recordamos que cuando un ángulo queda justo enfrente de otro respecto a un vértice, se pueden igualar. Es decir, 2x más 4 es igual a 50. Y este problema, pues ahora consiste en resolver esta ecuación de primer grado. Quedaría entonces 2x es igual a 50 y este 4 pasa a la derecha restando. 2x es igual a 50 menos 4 da 46. Y el 2 que está multiplicando a la derecha de la igualdad pasa dividiendo sin cambiar de signo. 46 entre 2 nos da 23. Y esa es la respuesta para este ejercicio. De este lado, también se nos está pidiendo calcular el valor de x respecto a esta figura. De nueva cuenta, tú puedes agarrar en el examen, por ejemplo, este ángulo, y lo desplazas hacia arriba. Y nos damos cuenta entonces que este ángulo también vale x más 40. X más 40. De nueva cuenta, como queda un ángulo enfrente del otro, se pueden igualar. 2x más 10 es igual a x más 40. Tenemos x del lado derecho e izquierdo de la igualdad, entonces vamos a agrupar las x del lado izquierdo y las constantes del lado derecho de la igualdad. Dejo fijo 2x, dejo fijo más 40. Este x, si a la izquierda no le ven signo, le pintan un más.
Si está sumando, a la izquierda pasa restando. Este 10 que es positivo, a la derecha de la igualdad pasa restando. 2x le quitan una x, queda x nada más. Y al 40 le quitas 10, te quedan 30. Entonces x vale 30. Dice que una viga de acero de 5 metros de largo se recarga en una pared. Entonces vamos a dibujar aquí nuestra pared, el suelo. Está la pared, el suelo. Y vamos a dibujar nuestra viga. Tenemos aquí una viga que tiene una longitud de 5 metros. Se recarga en una pared y nos dice que una de las bases de la viga queda separada a 3 metros de la pared. Entonces la separación aquí de la pared a este extremo es de 3 metros. Y lo que nos pregunta es la altura que alcanza el otro extremo de la viga. Nos está preguntando cuál es la altura. Entonces recuerden que los segmentos de recta que al unirse forman un ángulo de 90 grados se llaman catetos. Entonces tengo que calcular un cateto para resolver este problema. Recordamos que cuando quiero calcular un cateto es la raíz cuadrada y aquí adentro va una resta. Vamos a poner primero el valor de la hipotenusa, 5 al cuadrado, menos el valor del cateto que me da, 3 al cuadrado. Esto es igual a la raíz cuadrada, 5 al cuadrado es 5 por 5, 25, menos 3 al cuadrado es 3 por 3, 9, 25 menos 9 nos da 16 y la raíz cuadrada de 16 nos da 4. Por eso la respuesta sería 4 metros. ¿De acuerdo? Entonces en el examen de Comipems por lo regular viene la terna pitagórica que me dice que si yo tengo catetos de longitud 3 y 4, entonces la hipotenusa vale 5. Esto es fácil de memorizar. Siempre que vean un triángulo rectángulo de catetos 3, 4, la hipotenusa vale 5. También para ahorrarse tiempo y si tienen buena memoria. De hecho, para que lo recuerden un poco más, a este triángulo, en la historia de las matemáticas, en los libros, se le llama como el triángulo egipcio. Es el triángulo egipcio. ¿Sale? Triángulo egipcio. El 3, 4, 5. Para que, si lo memorizan, pues hasta se ahorran este paso. Si yo tengo un triángulo rectángulo donde un cateto vale 3 y la hipotenusa vale 5, entonces el otro cateto que me falta vale 4. ¿De acuerdo? Triángulo egipcio. A ver ahora aquí en este otro problema. Dice, un rectángulo tiene 5 metros de ancho y 2 centímetros de longitud. Entonces vamos a dibujar nuestro rectángulo. Tenemos nuestro rectángulo. Tiene 5 centímetros de ancho y 12 centímetros de longitud. Y nos pregunta cuánto mide la diagonal. Bueno, tiene dos diagonales, ¿verdad? La que va de la parte inferior izquierda a la parte superior derecha. O la que va de la parte superior izquierda a la parte inferior derecha. Yo me estoy imaginando esto. Entonces, si se dan cuenta, aquí lo que tengo que calcular es la hipotenusa. Tengo que calcular la hipotenusa. Hipotenusa de este triángulo rectángulo. Quedaría entonces que la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada. Cuando ustedes quieren calcular la hipotenusa, dentro de la raíz cuadrada va un más. ¿De acuerdo? Entonces, ponemos 12 al cuadrado más 5 al cuadrado. 12 al cuadrado es 12 por 12 por 12 da 144. Y 5 al cuadrado es 5 por 5, 25. 144 más 25 da 169. Y la raíz cuadrada de 169 nos daría 13. Entonces la respuesta sería que la diagonal de este rectángulo vale 13 centímetros. Bueno, de la misma manera, en los libros de Historia de las Matemáticas
a un triángulo rectángulo que tiene como catetos 5 unidades, otro cateto 12 unidades e hipotenusa de 13 unidades, también se le da un nombre importante y se le conoce como las longitudes de un triángulo indio. Entonces, si yo tengo un triángulo rectángulo donde un cateto vale 5, el otro vale 12, la hipotenusa vale 13. También si ustedes memorizan estas ternas pitagóricas, pues se van a ahorrar mucho en el examen, mucho tiempo. Nos van a dar un triángulo y a partir de él nos van a hacer pues alguna pregunta. Por ejemplo, nos preguntan aquí por el valor del seno del ángulo alfa. Lo primero que yo debo de recordar entonces es la definición del seno. El seno de un ángulo se define como el cateto opuesto al ángulo alfa sobre la hipotenusa. Cuando yo tengo un triángulo rectángulo, recordamos que los lados que forman los 90 grados reciben el nombre de catetos. Este es un cateto, este es el otro cateto. Y justo el cateto que queda enfrente de nuestro ángulo alfa se le llama cateto opuesto. Es el cateto opuesto al ángulo alfa. Por lo tanto voy a necesitar calcularlo. Y la diagonal, esa siempre es la hipotenusa. Entonces el seno de alfa para este triángulo rectángulo, ya sabemos que debe de ser una fracción que abajo debe de llevar ¿qué número? El 5. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, pues las únicas respuestas que tienen el 5 abajo de la fracción es o la B o la C. Queda descartada el inciso D y el inciso A. Entonces, si me falta por calcular este cateto y sé que el otro vale 3, entonces la respuesta debería de ser 4/5, sin la necesidad de que calculemos el otro lado. O también, como habíamos visto en la sección del teorema de Pitágoras, si yo recuerdo que al tener un triángulo rectángulo, un cateto vale 3, la hipotenusa vale 5, entonces el lado que me falta debe de valer 4. A este lo habíamos llamado el triángulo egipcio. Este es el triángulo egipcio. Es bien importante que recuerden esta terna de números porque va a aparecer o ya sea en Pitágoras directamente o en las razones trigonométricas. En este problema me dicen que de acuerdo a este triángulo rectángulo que tengo, ¿qué razón trigonométrica representa a 12 sobre 5? Bueno, pues otra vez, si yo tengo dos lados que al cortarse forman un ángulo de 90 grados, a esto se le llama catetos. Este es el cateto, este es otro cateto. Entonces, el ángulo que queda, fíjense, el lado que queda justo enfrente del ángulo vale 2. Este sería el cateto opuesto. Este es el cateto opuesto a alfa. Automáticamente el otro es el cateto adyacente a alfa. Entonces aquí hay que recordar que si yo tengo la división de cateto opuesto alfa sobre el cateto adyacente alfa, esta es la definición de la tangente. Aquí es bien importante que ustedes recuerden las definiciones porque en el examen no se las dan. Entonces hay que tener claro las definiciones de seno, de coseno y de tangente. Hay problemas entonces en el examen en donde nos piden calcular el perímetro, es decir, el contorno de alguna figura, ¿verdad? Por ejemplo, en este ejercicio nos dice que se quiere construir una pista alrededor de una cancha de fútbol y que las partes laterales de
de esa pista deben de medir 100 metros. Lo que nos está preguntando es cuál debe ser la longitud del radio, cuánto debe de medir el radio, de cada uno de estos semicírculos, si en total se quiere que toda la pista tenga una longitud de 440 metros. Aquí entonces lo que vamos a tener que hacer es sumar 100 más 100, 100 más 100, ya son 200 metros de longitud, solamente de los costados rectos. Si ustedes se dan cuenta, al unir esta parte semicircular con la otra parte que está acá, pues prácticamente se está formando un círculo completo de radio R. Aquí lo que tenemos que recordar entonces es cómo se calcula la circunferencia de un círculo de radio R. Recordarán entonces que se calcula como 2pi por el radio. De tal manera que si a los 200 metros le sumamos la circunferencia de este círculo de radio R, obtendremos la longitud total de la pista alrededor de la cancha de fútbol, que según el problema nos debe de dar igual a 440 metros. Entonces la suma de los 200 metros lineales más la circunferencia del círculo debe de ser igual a 440 metros. Y tenemos que hacer el despeje para encontrar el valor del radio. Eso es lo que nos pide. Quedaría entonces 2πr es igual a 440 metros menos 200 metros. Queda entonces que el radio es igual 440 metros menos 200 nos daría 240 metros. Y 2pi que está multiplicando R pasa del lado derecho de la igualdad dividiendo en 2pi. Puedo dividir 240 metros entre 2 y nos va a quedar 120 metros. 120 metros entre el valor de pi. Eso sería lo que debe de valer el radio. Si nosotros ya queremos obtener una expresión numérica, entonces lo que vamos a hacer aquí es pi, lo vamos a redondear a 3.14. Con 2 decimales es suficiente. Tendríamos que dividir entonces 120 metros entre 3.14. Vamos a hacer la división en este espacio. Vamos a dividir, por lo tanto, 120 entre 3.14. Es el valor que estamos ocupando para representar al número pi. Movemos el punto decimal 2 lugares hacia la derecha y agregamos 2 ceros hacia la derecha del 120. Prácticamente, dividir 120 entre 3.14 equivale a dividir 12.000 entre 314. 12.000 entre 314. ¿Qué número multiplicado por 314 se aproxima a 1200 sin pasarse? Pues sería el número 3. 3 por 4, 12. Llevamos una. 3 por 1, 3. Más la que llevábamos suman 4. 3 por 3, 9. Vamos a hacer nuestra resta. 2 para 10. Faltan 8. Llevamos 1, 4. Y la que llevamos suman 5 para 10. Faltan 5. Llevamos 1, 9 más el que llevábamos. Tenemos 10 para 12. 2. Bajamos el 0. Ahora, ¿qué número multiplicado por 314 se aproximaría a 2580? 8. 8 por 4, 32. Llevamos 3. 8 por 1, 8. Más 3. 11. Llevamos 1. 8 por 3, 24. Y 1, 25.
2 para 10 faltan 8, llevamos 1 y el que llevaban suman 2. 2 para 8 nos faltan 6. Sobran 68. Ponemos un punto decimal y agregamos un 0. ¿Qué número multiplicado por 314 se aproximaría a 680? Pues 2. 2 por 4, 8. 2 por 1, 2. 2 por 3, 6. Entonces, aproximadamente, el radio de la parte semicircular de nuestra pista tendría que valer 38.2 metros. Y esa sería la respuesta. ¿De acuerdo? Es lo que tendría que valer aproximadamente el radio. En el siguiente problema, se nos dice que lo que se desea es forrar una lata vacía con un papel rectangular que tiene 25.12 centímetros de largo y 12.25 centímetros de ancho. Lo que nos pide calcular es el radio del círculo de papel que se debe recortar para forrar la base. Por ejemplo, si yo tuviera una lata, tengo una lata y quiero forrarla alrededor con un papel. Lo que nos plantea el problema es, bueno, si tú tienes un cacho de papel que tiene una longitud de 25.2 centímetros y una altura de 12.25 centímetros, entonces lo que haríamos con este papel sería envolver nuestra lata de tal manera que agarre la forma circular de la lata. Por lo tanto, aquí el dato que no nos interesa sería la altura. Eso no nos importa. Lo que nos interesa es solamente el largo del papel, puesto que es el que va a adoptar la forma circular de la lata. Entonces, este problema se reduce básicamente a calcular la circunferencia de la lata. Recordamos entonces que la circunferencia de un círculo de radio r se calcula con la fórmula 2pi r, 2pi por radio. En este problema, la circunferencia debe de ser igualada al largo del papel, puesto que es el que va a tomar la forma circular de la lata, que es 25.12 centímetros. 25.12 centímetros. Despejemos entonces el radio. Queda que el radio es igual a 25.12 centímetros sobre 2pi. Vamos a tomar el valor de pi como 3.14, solamente con dos decimales. Queda entonces que el radio es igual a 25.12 centímetros sobre 2 veces pi. O sea, si pi vale 3.14 y multiplico 3.14 por 2, me quedaría 6.28. Dividamos entonces 25.12 entre 6.28. 6.28 es 2 veces pi, 2 veces 3.14. Recorremos nuestro punto decimal 2 lugares hacia la derecha y lo mismo ocurre adentro con el otro punto decimal. De tal manera que dividir 25.12 entre 6.28 equivale a dividir 2512 entre 628. Si hacemos esta división, tocaría a 4. 4 por 8, 32. Llevamos 3. 4 por 2, 8. Más 3 suman 11. Llevamos 1. 4 por 6, 24. Más 1 nos da 25. Y la división es exacta. Entonces, el radio del círculo de papel que se debe de recortar para forrar toda la base de la lata debe de ser igual a 4 centímetros. Y esa sería la respuesta para este ejercicio.
si ustedes se dan cuenta, yo tengo un cuadrado de lados igual a 18 centímetros. Y yo lo que necesito saber es solamente cuánto vale el área de la región sombreada. Aquí lo que yo puedo hacer es imaginar que corto el triángulo inferior sombreado y lo paso hacia arriba. Y lo paso hacia arriba. Y entonces me estoy dando cuenta de que prácticamente la región sombreada es una cuarta parte del área del cuadrado mayor. Por eso voy a escribir de este lado el área sombreada va a ser igual a el área total del cuadrado. Aquí hay que recordar que el área de un cuadrado es lado por lado. 18 centímetros por 18 centímetros sobre 4, ¿verdad? Porque el área sombreada es una cuarta parte de todo el cuadrado mayor. Y aquí hay dos maneras de hacer esta operación. La voy a hacer de las dos maneras, ustedes ya decidirán qué es más práctico en un examen donde trabajamos contratiempo. Puedo yo hacer la multiplicación de 18 por 18. En el examen multiplico 18 por 18. 8 por 8, 64. Llevamos 6. 8 por 1, 8. Más 6 nos da 14. 1 por 8 es 8. 1 por 1 es 1. 4. 4 más 8 suma 12. Llevamos 1. 1, 2, 3. Entonces nos quedaría que el área es igual a 18 por 18 da 324 y centímetro por centímetro es centímetro cuadrado entre 4. Si dividimos 324 entre 4 nos va a quedar 81 centímetros cuadrados. Y esa sería la respuesta. La otra manera es que el área de la región sombreada, en lugar de multiplicar 18 por 18, el 4 lo veamos de esta manera. Es 18 centímetros por 18 centímetros sobre, y el 4 se obtiene de multiplicar 2 por 2, 2 por 2. Y entonces lo que vamos a hacer es dividir de la siguiente manera. Si yo divido 18 centímetros de arriba entre el 2 de abajo, me queda 9 centímetros. Por, si dividimos el siguiente 18 centímetros de arriba con el 2 que sobra abajo, nos vuelve a quedar 18 centímetros entre 2, nos da 9 centímetros. Y ahora multiplico 9 por 9, 81, centímetro por centímetro, centímetro cuadrado. En particular, a mí en un examen me gusta hacer las cosas así, en lugar de esta manera. Siempre hay que partir que vamos a un examen en donde vamos contra el tiempo y que no nos dejan meter calculador. ¿De acuerdo? Entonces, la respuesta de el área de la región sombreada, no importa cómo lo hayamos hecho, es 81 centímetros cuadrados. Bueno, en este problema también se nos pide calcular el área de la región sombreada. Si nosotros nos damos cuenta, entonces resulta que estas partes sombreadas pues representarían como lo que queda fuera de un círculo. Por ejemplo, basta con que yo corte la parte superior sombreada y la pase hacia abajo. Entonces aproximadamente me va a quedar algo así. Y así lo sombreo. Si lo sombreo. Y nada más me concentro en la parte de abajo, pues básicamente es como tener el área de un rectángulo y quitarle el área de medio círculo. ¿De acuerdo? Entonces, para calcular el área de la región sombreada, haríamos lo siguiente. El área sombreada va a ser igual a calcular el área del rectángulo, y quitarle la mitad del área
de este círculo en blanco que se está formando aquí, menos la mitad del área del círculo. Área del círculo, pero solamente la mitad, esta parte de aquí. ¿Estamos de acuerdo? Entonces nos quedaría la siguiente expresión. Primero, tenemos originalmente un cuadrado de lado igual a 4 centímetros, pero a mí lo único que me interesa es calcular el área de este rectángulo. Si todo esto vale 4 centímetros, entonces esto es la mitad de 4 centímetros, que sería 2 centímetros. Este tramo vale 2 centímetros. ¿De acuerdo? De tal manera que para calcular el área de todo este rectángulo, pues solamente multiplico su base por la altura. Sería 4 centímetros por 2 centímetros. El área de todo el rectángulo. Entonces sería 4 centímetros por 2 centímetros. Por 2 centímetros. Menos el área de este círculo, pero a la mitad, solamente la mitad. Por eso aquí es entre 2. ¿Cómo calculamos el área de un círculo? Pi por el radio al cuadrado, ¿de acuerdo? Bueno, pero entonces, ¿cuánto vale el radio de este círculo? Pues prácticamente es lo que tiene de altura nuestro rectángulo, ¿verdad? El radio de este círculo también mide 2 centímetros. Por eso aquí voy a poner 2 centímetros. ¿De acuerdo? Y entonces, si al área del rectángulo le quitamos la mitad del área de este círculo grande, pues entonces ya nada más nos quedaría la región sombreada. Por eso estamos haciendo esta resta. Vamos a terminar las cuentitas. Quedaría lo siguiente: 4 por 2 son 8. Centímetro por centímetro es centímetro al cuadrado. ¿De acuerdo? Menos pi. Pi lo vamos a tener que redondear a 2 decimales, como 3.14. 2 centímetros al cuadrado, 2 por 2, 4 centímetros cuadrados, entre 2. Esto nos sigue quedando como 8 centímetros cuadrados, menos, aquí vamos a dividir 4 centímetros cuadrados entre 2. Nos va a quedar entonces 3.14. Y 4 entre 2 nos da 2 centímetros cuadrados. Nos queda de esta manera 8 centímetros cuadrados menos 2 por 3.14 son 6.28 centímetros cuadrados. A 8, que lo podemos ver como 8.00, le vamos a restar 6.28. Quedaría 8 para 10, 2. Llevamos una. 2 más 1 suman 3. Para 10 nos faltan 7. Llevamos una, 6 y el que llevamos 7, para 8, 1. Quiere decir entonces que el área de la región sombreada de la figura es igual a 1.72 centímetros cuadrados. Y esa sería la respuesta.